Jesús no limpia un edificio, en este caso el templo, sino que se revela como el lugar de encuentro con Dios. Este ha sido un poco el título que le he querido dar para resumir de alguna manera este, yo creo que conocido texto del Evangelio de Juan, y no solo por el Evangelio de Juan, sino también por el relato de los sinópticos, donde también encontramos el relato de manera parecida, aunque, ahora os explicaré, hay alguna diferencia entre esos relatos y el de Juan. Creo que es un relato que parece anclado en el tiempo y a veces quizá no nos damos cuenta o no reflexionamos en la actualidad de la enseñanza, creo que hay detrás de este hecho de Jesús, de este hecho simbólico, profético, si lo queréis decir, de parte de Jesús. Así que a mí me gustaría compartir un par de ideas con vosotros y con vosotras en esta mañana en torno a este texto del Evangelio de Juan. La verdad es que lo que nos encontramos es un acto de purificación, de alguna manera, del templo por parte de Jesús, donde expresa pues enfado ante lo que allí se está a lo que allí se está haciendo, ¿no? Porque obviamente no está conforme al propósito de lo que se esperaría encontrar en el templo. Allí lo que estaba pasando, según lo que nos dice el relato, es que se estaba comerciando con animales, con los animales que se necesitaban para hacer los sacrificios en el templo. La verdad es que podríamos ir al Antiguo Testamento, y os invito a hacerlo. Allí están algunas de esas normas, ¿no? o las normas por las cuales las personas que iban al templo debían de presentar sacrificios, el cómo y el por qué, y qué tipo de animales deberían de sacrificar. Y muchas de esas personas pues compraban esos animales para los diferentes sacrificios que se tenían que realizar a las puertas del templo. Y aquello se había convertido, por lo tanto, en un mercado de, pues eso, ¿no? Mercaderes, valga la redundancia, que ofrecían esos animales para hacer esos sacrificios. Tema aparte es el precio que cobraban o la necesidad realmente de hacer todos esos sacrificios. Por eso, de alguna manera, el sistema se había pervertido. Se había entrado incluso en una convivencia entre los sacerdotes y los mercaderes en ese sistema, ¿no? Ahora hablaremos un poco al respecto, que en definitiva abusaba de la espiritualidad del pueblo que quería encontrarse con Dios en el templo, según las enseñanzas y las instrucciones que habían recibido, que conocemos por el Antiguo Testamento. Quizás la diferencia más notable a los que sois lectores habituales del Evangelio es que encontramos este texto en el principio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 2. Ya sabéis que estamos haciendo una lectura del Evangelio de Juan durante estas semanas en las predicaciones y este texto lo encontramos al principio del Evangelio. Sin embargo, si vamos a los sinópticos, esta historia la vamos a encontrar justo al final de los Evangelios, justo en los momentos previos de la semana de Pasión de Jesús. Sin embargo, aquí Juan le da otro lugar. Y podríamos discutir si es que Jesús purificó el templo 2 veces, si es que hubo 2 momentos. Hay muchas teorías al respecto. Parece que, obviamente, por lo menos en mi opinión, solamente hubo un momento y simplemente los evangelistas lo utilizan en su relato literario, que ya sabéis que tienen intenciones diferentes cuando lo componen, pues para transmitir la enseñanza que pretenden a sus comunidades. Y en este caso, Juan, que escribe para las comunidades que hemos dicho, ¿no? que denominamos joánicas, ¿no? que están en ese entorno, están recibiendo una enseñanza de parte de Juan, ¿no? del apóstol, en relación a su necesidad. Y también Juan utiliza y pone en su evangelio esta historia intencionalmente al principio, con quizás la idea de seguir desarrollando estas cuestiones que ya hemos ido viendo en algunos textos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el milagro de Caná, y es que Jesús sigue siendo y se reivindica como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, se reivindica como el Mesías y se reivindica así desde el minuto 1, ¿no? Bien, aquí podríamos hacer algunas consideraciones, pero yo me quiero centrar en el texto de forma práctica, quizás meditar en alguna de las cuestiones que ahí suceden y ver si podemos sacar alguna cuestión práctica para nosotros como cristianos, cristianas del siglo XXI y también como iglesia. Y la verdad es que, como digo, pues lo primero que encontramos, igual que en los sinópticos, es que Jesús expulsa a los mercaderes del atrio del templo junto con sus animales. Y lo que muestra es una profunda oposición de que la casa de Dios, como él se refiere, ¿no? al templo, se haya convertido en un mercado.
la casa de Dios, allí donde el pueblo iba a encontrarse con Dios, a tener comunión con Dios, a pedir perdón por sus pecados, a pedir restauración en sus vidas, en sus realidades, pues se había convertido en un mercado. Y Jesús se opone ante eso que allí estaba sucediendo. Además, se opone al cobro abusivo que los mercaderes estaban realizando, no estaban pidiendo, por adquirir esos animales, ¿no? A lo largo de la historia del arte se ha dibujado muchísimas veces esta historia, ¿no? Se ha pintado, se ha plasmado de muchísimas maneras. Esta no es una obra de arte original, esta la ha hecho una inteligencia artificial, ¿vale? Pero siguiendo los patrones de lo que más habitualmente se ha pintado en el arte, ¿no? Y vemos cómo Jesús lleva una vara. En el caso de Juan dice que él hace como un pequeño látigo, ¿no?, de cuerdas, ¿no? Y no lo hace para pegar a las personas, sino que lo hace para espantar a los animales que allí estaban. La verdad es que Jesús se opone a la utilización, a que se haya convertido en un mercado el templo y a la convivencia entre sacerdotes y mercaderes que era necesaria para que eso fuese así. Se opone, en definitiva, a la perversión del propósito del templo. Y eso es lo central en la historia. Además, como digo, Jesús lo hace y demuestra este enfado de una manera, podríamos decir, simbólica, ¿no? Y me gustaría destacar que lo hace también de una manera no violenta, porque el uso de la vara o del látigo no se utiliza contra las personas, ni siquiera contra los mercaderes o los sacerdotes, sino, como digo, para espantar a los animales que estaban allí. Lo cual no deja de ser un acto, aunque no violento contra las personas, un acto simbólico y muy significativo, ¿no?, de oposición de lo que allí estaba pasando. Era algo, por lo tanto, que se convierte en un hecho absolutamente profético de denuncia ante lo que allí estaba ocurriendo. Y a mí, quizás, la primera cuestión que me hace pensar este hecho, y la primera reflexión que yo quisiera compartir con vosotros y con vosotras en esta mañana, es cuántas veces también la Iglesia podría estar cayendo en algo parecido a lo que encontramos en aquella escena. ¿Cuántas veces nosotros, como Iglesia, podríamos estar cayendo en algo parecido? Porque el templo, como digo, estaba diseñado para la comunión con Dios. El sistema religioso, en ese momento, por más ritualísticamente que estuviera diseñado desde la cultura, mentalidad y enseñanza que había recibido el pueblo judío, estaba diseñado para la comunión con Dios de parte del pueblo. Estaba diseñado, como digo, para pedir perdón, para la restauración, no solamente de las personas, sino también de todo el pueblo. Y había diferentes momentos rituales a lo largo del calendario religioso judío con diferentes propósitos. También era un lugar de adoración, de rendirle culto a ese Dios. Acordaos del etíope en Hechos, ¿no?, que va al templo a adorar a ese Dios, ¿no? Por lo tanto, es un lugar de encuentro con el Dios de Israel, con el Dios vivo y poderoso de Israel. Y en esa relación de comunión con Dios, los principales beneficiados siempre tiene que ser, ¿no?, obviamente, el pueblo y las personas que se benefician de esa relación con Dios. Los sacerdotes debían de mediar esas relaciones de manera ritual, tal y como esos rituales estaban diseñados, siempre con el objetivo de humanizar y dignificar a las personas que eran objeto de todos esos rituales. No para esclavizarlos más o para deshumanizarlos más o para indignificar más a esas personas, especialmente a los más vulnerables. Es curioso que se señalen las palomas, ¿no?, que si habéis leído el Antiguo Testamento, era el sacrificio más barato que tenía que estar disponible especialmente para las personas que no tenían capacidad económica para poder comprar otros animales, ¿no? Entonces, lo mínimo que podía comprar cualquier persona, podríamos decir de esa manera, eran 2 palomas, ¿no?, para ofrecer ese sacrificio. Como el texto dice, ¿no?, que es que libera a esas palomas, ¿no?, que están allí disponibles para los sacrificios, ¿no? Pues incluso para esas personas más vulnerables, ¿no?, estaba diseñado el sistema del templo. Sin embargo, muchas veces, y aunque nosotros hacemos pública la confesión Jesús, que después vamos a meditar mínimamente, ¿vale?, pero muchas veces las iglesias, sea cuales sean sus tradiciones,
o sean cuales sean sus organizaciones, porque aquí no hay batalla a ganar, ¿eh? No es que haya unas iglesias mejores que las otras, más puras, más santas y que representen mejor la autenticidad y la radicalidad de la fe. En todas las tradiciones y en todas las organizaciones eclesiales, en todos los sistemas eclesiales, podríamos decir religiosos, y cuando digo esto no lo digo de manera peyorativa, la religión viene de religare, de poner en relación a Dios, en este caso con las personas. Sin embargo, sean cuales sean las tradiciones y organizaciones, como digo, muchas veces se llegan a abusar de las personas. Las maneras que tenemos muchas veces de proyectar esa relación con Dios. Muchas veces, y a nivel de la sociedad, este discurso está en la boca de todo el mundo, ¿no? La Iglesia corrupta, y más viviendo en la España del postnacional catolicismo. Pero como digo, yo como protestante tampoco me siento muy libre de la misma crítica, ¿no? Y no solamente lo circunscribiría a las iglesias más institucionalizadas. Incluso diría que es peor en aquellas que no están tan organizadas, ¿no? Porque muchas veces estas iglesias diseñadas para la vida en Jesús, ahora miraremos un poco más esta cuestión, pervierten todo aquello para lo que se diseñó la iglesia, el tiempo de comunión con Dios y de relación en la fe. Y muchas veces se habla, como digo, de los abusos sexuales que hemos escuchado 1000 veces en el entorno de las iglesias, los abusos económicos, los abusos emocionales, los abusos espirituales de las buenas personas que con una fe sencilla quieren encontrarse con Dios. Y que muchas veces en los entornos religiosos, muchas veces han perdido ese propósito y se convierten en objeto de la manipulación de algunos o de algunas, ¿no? Por lo tanto, como digo, la historia de Jesús puede ser mucho más actual de lo que nos parece, si queremos estirar del hilo de lo que creo hay en el fondo de la crítica de Jesús, de la denuncia de Jesús. Y como digo, nadie está a salvo de esto. Ni siquiera las iglesias que han crecido a la luz de la denuncia de otras iglesias por haber caído en la rutina, en el abuso, intentando volver a la fuente, no dejan de repetir una vez más el mismo modelo opresor de las personas, ¿no? Hacia las personas. Y te encuentras, como digo, que no se trata de denominaciones, ni de tradiciones, ni de organizaciones de iglesia. Probablemente tiene que ver mucho con algunas personas, ¿no? A la hora de ser o de entender lo que es la iglesia. Pero como digo, muchas veces la Iglesia o algunas personas dentro de la Iglesia lo pueden entender y pueden convertir algo previsto para la bendición y comunión con Dios y la bendición de las personas que allí están en esa comunión con Dios en beneficio propio, en beneficio económico, en beneficio a base de reconocimiento personal. Muchas veces en las iglesias existe opacidad económica, falta de transparencia, amiguismos o muchas veces, como digo, en el peor de los casos, ¿no? Incluso enarbolando la bandera de la renovación, ¿no? Del movimiento renovador, que cuando te das cuenta y rascas, como digo, sigue habiendo la misma podredumbre detrás de su organización, ¿no? Para mí hay una conclusión aquí, ¿no? La fe compartida y la fe en comunidad es una cosa seria. Es una cosa seria. Aquí en el texto se señala la palabra del celo, ¿no? De Jesús, ¿no? Es una cosa seria. La fe requiere implicación, requiere tomarnos las cosas con la debida responsabilidad que conllevan. Yo creo que muchas veces esos abusos, de los que podríamos hacer la lista, yo he hecho unas cuantas, pero podríamos extenderla muchos más, van a ser inevitables, porque creo que es inherente al propio ser humano, a la maldad que reside en el propio ser humano. Pero es deber de una comunidad cristiana, en este caso, ya me apropio, ¿no? de la enseñanza de Jesús hacia la iglesia de hoy en día, es deber de la comunidad en el siglo XXI asumir responsablemente la vivencia de la fe en comunidad. Si hay abusos, muchas veces sí, es porque se ocultan, pero realmente las comunidades cristianas están observando que la comunidad responda al objetivo humanizante, dignificante que debería de ser la propuesta comunitaria. Los miembros, como muchas veces nos referimos, de las propias comunidades, aquellos que forman parte de las comunidades de fe, ¿se toman seriamente las cuestiones económicas?
supervisan adecuadamente las cuestiones que nos implican como creyentes a la hora de compartir el proyecto comunitario. ¿Realmente trabajamos por la centralidad de Jesús en nuestro proyecto comunitario a nivel personal y, como digo, conjunto? Porque muchas veces me da la sensación de que, por una parte, estas cuestiones van a estar ahí siempre, en todas partes y toda la vida, pero por otra parte, también me da la sensación de que vivimos en un tiempo donde la mayoría de las comunidades cristianas viven en la absoluta dejadez, en la absoluta superficialidad, donde proliferan la gente que abusa, porque muchas veces se les deja abusar, ¿no? Muchas veces no nos tomamos con absoluta seriedad, con responsabilidad, que la Iglesia es parte del proyecto del reino y que está para bendecir, para humanizar y para dignificar a las personas en el proyecto de Jesús, y que nos toca a nosotros hacerlo realidad. Claro, muchas veces cuesta. No sé, esta era mi primera reflexión. La segunda es, y abundando en la primera, es que la identidad de Jesús se equipara al templo. De hecho, esto es una cosa que se repite muchísimo a lo largo del Evangelio de Juan, es la relación de Jesús y el Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Viene a resumir muchas veces el Evangelio de Juan. Juan presenta a Jesús como si fuera el Padre, ¿no? Como si fuera Dios. Le está dando todo el valor como Hijo Divino, como Mesías, con esa filiación única hacia Dios. Y él está diciendo, de alguna manera, en esa conversación que se tiene, está comparándose con el propio templo, como el propio lugar de encuentro de las personas con Dios. El templo se convierte en el símbolo propio de Jesús. En el diálogo con las autoridades, pues revela la destrucción de ese templo, que no acaban de entenderse si leéis el texto, ¿no? Parece que unos están hablando de cosas diferentes, ¿no? Y de hecho también es muy curioso cómo Jesús hace referencia de que se levantará en 3 días. Claro, leído a posteriori, ¿no? Como iglesia cristiana vemos claras referencias a la resurrección, etcétera, etcétera. Que después los discípulos, dice, recordarán. Y para acabar la predicación os hablaré de ello, ¿no? Pero en este caso, Jesús está reclamando que Él es el auténtico templo. Es curioso porque el pueblo judío está familiarizado con la construcción y destrucción del templo, porque varias veces en la historia se han tenido que ver con eso. El templo original fue construido aproximadamente sobre el siglo VI a.C., por los babilonios, por todos aquellos que habían venido después del exilio. Fue renovado extensamente por Herodes el Grande, del que algunas referencias también tenemos. Y sin embargo, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos. Por lo tanto, el templo al que se hace referencia en el año 70, y es un dato histórico y comprobable, fue destruido por los romanos. Es muy probable que el escritor del Evangelio conozca la destrucción de ese templo, porque el Evangelio se data aproximadamente sobre el año 90 después de Cristo, dicen los especialistas, ¿no? Por lo tanto, es posterior a la destrucción del templo. Así que parece que ahí hay algunas piezas que encajan a posteriori, ¿no? Que desde las comunidades joánicas, que como digo, ya llevan un tiempo mucho mayor que las comunidades que reciben los sinópticos siendo iglesia, pues parece que tienen que leer, ¿no?, desde Jesús todos los hechos históricos que están viviendo y que les están afectando. Lo que está claro es que Jesús se identifica como el templo. Ese verbo que se hizo carne literalmente, como dice el Evangelio de Juan, literalmente dice, plantó su tienda entre nosotros, en el capítulo 1. Y esto de la tienda es fantástico, ¿no? Porque antes del templo, ¿sabéis qué hubo? ¿Os acordáis del tabernáculo, la tienda aquella que montaban, donde estaba la presencia de Dios? En el Evangelio de Juan, ¿no?, es Jesús quien representa esa tienda que se monta para estar en la presencia de Dios. Como digo, Jesús es quien nos permite tener y disfrutar la presencia de Dios. Jesús es, en definitiva, quien se está presentando como el lugar de encuentro con Dios y, por lo tanto, invalidando toda la esencia de la extorsión hacia el pueblo de Dios. Ya no puede haber ningún sistema religioso, de ninguna tradición, de ninguna orientación, de ninguna propuesta que tú quieras, que
quiera apropiar de ser el vehículo de la salvación y del encuentro con Dios para poder extorsionar a las personas, ¿no? Por lo tanto, Jesús cuestiona el sistema, ¿no? La perversión del sistema, la manipulación del sistema, pero además hace infructuoso cualquier manipulación del sistema, porque Él se está proponiendo como el lugar del encuentro con Dios. Ya no es necesario un templo, ya no es necesario todo un sistema ritual para encontrarnos con Jesús. La Iglesia, por tanto, debe de ser otra cosa que el peaje a pagar obligatoriamente para tener la salvación, porque eso parece que es Jesús quien lo reclama directamente. Creo que la Iglesia es el lugar donde voluntariamente los discípulos y discípulas de Jesús se encuentran para compartir la fe, profundizar en ese mensaje del Evangelio, hacerlo realidad en nuestras existencias y compartirlos con otra persona, con las otras personas, hacer verdad los valores del reino en nuestras existencias, humanizar nuestras propias realidades y también la de las personas que nos rodean. Por lo tanto, la Iglesia no es un medio de control. La Iglesia no puede convertirse nunca en un medio de fiscalización de la fe o de manipulación de la fe por parte de nadie ni de nada, sino un lugar donde se comparte la fe, se crece en la fe y se extiende y proclama esa fe. Me parece que, por lo tanto, vuelvo a decir, ¿no?, la historia de Jesús del templo me parece más actual de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Quiero acabar esta reflexión poniéndoos una foto, porque aquí hemos visto como dos partes, ¿no? Una, esa denuncia profética de Jesús, y la otra, esa explicación y esa reclamación de parte de Jesús de su identidad como el enviado de Dios, como Dios mismo, que por lo tanto se convierte en el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida, por lo tanto se convierte en lo único imprescindible para poder disfrutar del regalo de Dios. Pero como digo, estas dos partes parece que se identifican la una con la otra y se complementan la una con la otra. Y curiosamente, 2 veces surge en el texto la palabra recordar. 2 veces. Ya os digo que parece como escrito como a posteriori, y se encaja con el discipulado de la iglesia de Juan, ¿verdad?, del finales del siglo I. Y 2 veces surge este verbo. Recordar, en la espiritualidad de Juan, forma parte de esa espiritualidad de Juan, y es la obra del Espíritu quien nos trae una y otra vez las palabras vivificantes y dinámicas de aquel que es la palabra con mayúscula desde el punto de vista de Juan. Fijaos que es que a posteriori recuerdan las palabras de Jesús y relacionan lo de los 3 días del templo, que reconstruirá en 3 días el templo, con su resurrección, ¿no? Recuerdan las palabras de Jesús. Recuerdan las palabras de Jesús para hacerlas vivas, para hacerlas suyas, para encajarlas en sus existencias, para hacerlas verdad, para hacerlas agente de transformación en sus realidades. A mí ponía esta foto porque a veces me da la sensación, y no lo digo por mi propia comunidad, donde cada uno tiene su opción de vida, ¿verdad?, sino en la Iglesia en general, ¿no? Muchas veces veo a la Iglesia en general durmiendo en el banco, ¿no?, con una Biblia como almohada. A veces tengo esa sensación cuando pienso en la Iglesia en general, especialmente en la nuestra, porque hay otros lugares del mundo donde quizás eso no es tan así. Pero en la Iglesia europea, occidental, si queremos llamarla de esta manera, muchas veces tengo esta sensación. Me parece que muchas veces el recuerdo se convierte en un hecho, si más no, intelectual. Pero ese no es el objetivo de Juan, y eso no es lo que hicieron los discípulos cuando recordaron las palabras de Jesús, ¿no?, sino que les encontraron el sentido y las encajaron en su vida como discípulos, como digo, desde una perspectiva transformadora. A mí me parece que nosotros debemos de volver a ese recuerdo responsable y activo, que nos lleve a tomarnos la fe como una cosa seria, que un culto es un encuentro espiritual que tenemos que tomar con seriedad, que las actividades no son actividades, sino actos donde proclamamos el Evangelio y compartimos los valores del reino, que nuestra vida es importante y nuestras decisiones en comunidad también son importantes a la hora de hacer verdad el proyecto del reino. Por lo tanto, a mí me parece
que esta crítica de Jesús al templo podríamos asumirla quizás también, en la parte que a cada uno nos toque y también como iglesia, como una crítica a nuestra vivencia del Evangelio y también como iglesia. Ojalá seamos como los discípulos de Juan, que todo esto nos ayude a recordar cuál es nuestra fe, cuál es nuestra opción y que nos ayude a vivir la fe de manera vivificante, auténtica, que realmente sea un encuentro con el Padre. Que el Señor bendiga su palabra.